Bienvenido amigo, ¿cómo están? Bueno, tenemos al fin el motor cadenero. Vamos a armar este motorcito. Vamos a armar el cilindro, vamos a armar la tapa, vamos a poner la cadena de distribución. Pero primero, antes que nada, vamos a sacar el engranaje. Bien, ahí pueden ver, lo que hacemos es lo siguiente. Calzamos el extractor. Él tiene un rebaje donde calza el engranaje. Calzamos de este lado acá donde nos permite, porque acá no nos va a permitir, de este lado calzamos el extractor. Muy bien, acá tengo la atornilladora, es decir, la llave esta es una llave de impacto, es nueva, ¿verdad? Empezamos a retirar lo que es el tema del engranaje. Bien sencillo, agarramos con la mano una llave, ustedes si no tienen atornilladora un crique y sale perfectamente. Y procedemos a... Perfecto, sacamos el engranaje. Bien. Acá tenemos engranaje o piñón de la cadena de distribución, como le quieran llamar. A veces nosotros le decimos acá en Uruguay engranaje o piñón. Si ven los dientes está peinado como si fuese un piñón de transmisión o de arrastre. Está peinado y acá es necesario reemplazarlo. Bien, tenemos uno nuevo que ya se los muestro. Vamos a dejar este por acá. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Le voy a mostrar. Acá va una puesta a punto muy fundamental. La puesta a punto del engranaje de distribución del cigüeñal va al respecto con la chaveta. ¿Qué quiero decir? Un diente, ¿tá? Tiene que coincidir exactamente con la chaveta. Yo se lo voy a mostrar de este lado para que ustedes me entiendan. Acá le voy a mostrar. Se pone de esta manera. Un diente tiene que coincidir con la chaveta. Un diente, no el espacio entre dientes. No un poquito más acá o un poquito más allá. Tiene que coincidir perfecto. Esta es la puesta a punto que nos da, ¿tá? Esta es la puesta a punto que nos da el engranaje de distribución para nosotros después poder armar el árbol de Leo y que no queden corridos las rayas y que no coincide, porque después ponemos en T y bueno, se complica. Y le voy a mostrar un truquito cómo colocarlo sin golpear. Con un tubo, en este caso es una parte del extractor de un engranaje de distribución también, pero del varillero, lo que hago es lo siguiente, coloco y agarro un tornillo de motor. Este es el tornillo de motor de esta Dakar y un casquillito para que me dé el tiraje para yo poder apretar. El tiraje me refiero a que enrosque la punta del cigüeñal, que es 10 por 1,25, esta rosca, que enrosque y me clave el engranaje totalmente. Entonces lo que hago es lo siguiente, enrosco acá, lo agarramos con una llave o lo que fuese también y clavo el engranaje. Listo. Ahí hizo tope, quedó pronto, retiro mi extractor casero y certifico. Ahí se puede llegar a ver, coincide totalmente el diente con la chaveta, que ese es el punto. Bien. Se me es difícil con la cámara porque si hago así un poquito o así ya no queda bien enfrentado, pero yo se lo estoy tratando de mostrar de la mejor manera, que ahí queda totalmente enfrentado el diente con la chaveta, que es lo fundamental. Bueno, ahora proseguimos a colocar la cadena de distribución. Colocamos la cadena de distribución. Recuerden que esta cadena en el video anterior, si no lo vieron, los invito a mirarlo. Esta cadena de distribución se había roto un engranaje, no, un eslabón de la cadena y había rayado toda esta superficie. Luego de colocar la cadena, lo que debemos hacer, estos motores llevan un tope de cadena para que cuando nosotros desarmamos arriba, la cadena no se salga de lo que es el piñón o engranaje. ¿Se entiende? Vamos a colocar esto. Colocamos que tiene un tope ahí. Listo. Ahí tenemos la cadena de distribución colocada en su lugar como debe de ser. Bien, entonces ¿qué pasa? Cuando ustedes arman arriba, se ve aquí que no se sale la cadena de distribución y se encausa de vuelta en lo que es los dientes. La ponemos de costado acá, pero siempre es preferible que ustedes después cuando empiecen a armar la tengan relativamente tensa. No dejen que caiga la cadena así, pues se les puede trancar y a veces tienen que desarmar todo, pero bueno, en fin, ahí tenemos lo que es la cadena de distribución. Solamente a modo de explicarles que cuando vayan a tener que poner con el cilindro armado esta guía o este tensor de la distribución, que se llaman guía de cadena de distribución, que va calzado en ese alojamiento. ¿Ah? A modo comentario nada más. Luego de eso, estos motores por lo general llevan una arandela. Colocamos la arandela y proseguimos a colocar el volante.
Colocamos el volante con el embrague de arranque y su tuerca. Colocamos la tuerquita. Esto es 14, 6 kilos lleva más o menos el... 6 kilos lleva el volante. Dependiendo del fabricante, medio de lo que sea, más aproximadamente 6 kilos es lo que lleva. Acá lo que vamos a hacer, yo después vieron que lo tengo en el banco acá, en el banquito de madera, yo después lo voy a poner lo que es en la morsa y ahí puedo agarrar el volante y torquearlo bien. Pero vamos a modo de ejemplo, ya les dije más o menos cuánto torque llevaba. Luego de eso, empezamos a armar lo que es la parte del cilindro. Bien, acá la parte del cilindro nos conviene dejar la biela arriba. Ahora lo que hacemos, colocamos las guías de la junta. Luego de colocadas las guías de la junta, recuerden, juntita, las bases bien limpias, como siempre hablamos en el canal, las bases bien limpias, no llevan silicona, en este caso es una junta que tiene un hilito tipo de una silicona que ya viene de fábrica. Identificamos la subida del aceite y dónde va la cadena de distribución y colocamos la junta de base del cilindro. Colocamos la junta de base del cilindro en sus respectivas guías y con cuidado y procedemos a armar el cilindro. Bueno amigos, ahora después de colocar el tema de la junta, procedemos a colocar el cilindro. Este cilindro lo mandé a rectificar, colocamos un pistón nuevo 0.50 y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ya lo tengo pronto, limpia las superficies, porque esto, recuerden, no lleva silicona, limpiar todas las superficies. Y el armado de los aros lo tengo en un video, no lo hice ahora porque no creía necesario. Entonces procedemos a colocar el cilindro. Colocamos el cilindro. Vamos a poner el perno a la biela. Justo me quedó la cámara enfrente, no puedo ver bien, pero ahí lo tenemos pronto. Trapito, servilleta, papel o lo que sea para que no se nos caiga el seguro. Y procedemos a colocar el seguro. Bueno, muy bien, tenemos el seguro. Estos son fáciles de colocar. Pinza de pico, pinza punta fina, como quieran llamarle. Colocamos el seguro. Giramos, certificamos que haya quedado bien. Yo del otro lado ya lo tengo pronto para practicidad. Y lo que hacemos, bajamos un poquito el pistón. Y ahí lo que hacemos, ponemos la cadena de distribución por dentro del cilindro. Yo lo voy a mostrar. Lo que hago en este punto es colocar un collarín o un suncho para que sea más fácil pasar la cadena de distribución por dentro del cilindro. Entonces lo que hago es, paso el suncho por acá. Se entiende lo que digo. Paso el sunchito y levanto la cadena. Luego que tengo la cadena con el sunchito ahí, ya se me es más fácil para bajar el cilindro y el pistón. Y ahí está en condiciones. ¿Se entiende? A esto me refiero, que ahí queda agarrado y no tenemos miedo que se nos caiga la cadena de distribución. Perfecto, continuamos. ¿Qué tenemos que hacer? Poner lo que es la parte de los tensores. Miren el estado de los tensores como estaban los viejos. Ya estaban totalmente rotos y a comparación del nuevo. Muy bien, ahora colocamos el tensor y certificamos que, recuerden el alojamiento que les mencionaba abajo, que calce en ese alojamiento. Nosotros de arriba podemos llegar a ver. Luego que lo tenemos abajo, que calzó en el alojamiento, tenemos que hacerlo coincidir aquí y cinchamos por abajo y queda pronto la guía tensora. Luego de eso, motor cadenero lleva 3 guías para centrar lo que es la parte de la junta y todo queda espectacular. Hacemos lo siguiente, el suncho evidentemente no lo tenemos apretado del todo y colocamos o tratamos de colocar, yo voy a agarrar el cilindro también a la vez, tratamos de colocar el pistón arriba del todo o lo máximo posible para que se no sea más fácil. Miren, se me salió ahora porque se levantó el cilindro. Coloco la guía nuevamente y certifico que me haya quedado bien abajo, ¿verdad? Perfecto, ahí está colocada. Luego de que tenemos el pistón arriba, procedemos a montar la junta. Montamos la junta de la tapa de cilindro, pasamos la cadena de distribución, ahí está, y aquí podemos jugar un poquito con el tema del tensor para que calce bien y hacemos coincidir totalmente en sus guías. Luego de eso, fundamental, no se olviden, aquí tenemos un O-ring que va entre la guía y la junta. Yo les muestro. Acá procedemos a colocar el O-ring.
Es un o-ring de goma para evitar que el aceite que sube por este espárrago, que por aquí sube el aceite, llegue a pasar entre lo que es la parte de la guía y la tapa de cilindro. En el momento del apriete no moja la junta y así no nos pierde aceite por la tapa de cilindro o por la junta del empaque de la tapa de cilindro. Esto tienen que tenerlo en cuenta. Si es junta de chapa, ya viene cerrada más o menos al diámetro de acá y no tienen ese inconveniente. Ahora lo que hacemos, procedemos a montar la tapa de cilindro. Bueno, y acá tenemos la tapa de cilindro que tenemos que colocar lo que es la parte de la guía. Que la guía lo que hace, pivotea en este tornillo que tenemos acá. Y el tornillo tiene un rebaje que trabaja aquí. Les voy explicando todo para que tengan el detalle, ¿verdad? Y va con una arandelita de aluminio porque no pierda aceite. Le voy a pedir ayuda al asistente acá, a ver si me puede ayudar a sostenerme la tapa. Gracias. Bueno, la guía va colocada de esta manera. Enfrentamos el agujero que ahí se ve. El agujerito tiene que estar así. Enfrentamos. Y acá reapretamos. Apretamos lo que es la parte de la tapa de cilindro. Muchas gracias. Y ahí tenemos pronto lo que es la parte de la guía del tensor de cadena. Y estamos pronto como para poner la tapa. Muy bien, y ahora estamos en condiciones de colocar la tapa de cilindro. Colocamos la tapa con sus guías y la cadenita de distribución lo mismo. Pasamos la cadena de distribución. ¿Vieron lo que le había dicho en primera instancia de la chapa que mantenía la cadena? Imagínense todas estas operaciones sin esa chapa se les sale la cadena de distribución. Entonces, bueno, para eso es la chapita, si pregunta. Luego de eso, colocamos la tapa de cilindro, hacemos calzar bien la tapita y dejamos la cadenita por un lado aquí. Ahí mismo. Bien, luego de eso vamos a colocar lo que es el árbol de leva. Primero que nada vamos a lubricar donde apoya el árbol de leva. Dejamos un poquito de aceite ahí. Y les voy a mostrar lo siguiente. Este árbol de leva está totalmente sano y le vamos a poner el casquillo. Tienen que tener cuidado con lo siguiente. El casquillo tiene una superficie, un agujerito que calza ahí y no se puede girar. Él va ahí y lo que hacemos, colocamos el árbol de leva. Antes de eso, ven que igual ya lubricó un poco. Le ponemos un poco de aceite y dejamos, quien dice, las levas hacia abajo. Es decir, lo que es la parte de la leva hacia abajo. Es decir, la alzada de la leva, quien dice, para abajo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A mí me gusta poner la tapa en este momento, pero para que sea un poco más gráfico le voy a mostrar poniendo el platillo y la distribución primero y todo eso. Lo que debemos hacer es lo siguiente. En este momento estamos en condiciones de poder sacar el suncho. Agarramos un alicate. Agarramos un alicate y a partir de ahora tenemos que tener cuidado que no se nos caiga la cadena de distribución. Bien. Y buscamos el platillo. El platillo nos va a marcar un punto. Pueden tener varios tipos de platillos. Platillos que marcan con dos rayitas horizontales. Con dos rayitas horizontales acá. O con un punto en la tapa como en este caso. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar el platillo. Déjenme colocarlo acá, que no es tan fácil. Bien. Luego de esto, certificamos que tengamos el casquillo bien colocado aquí atrás. Y una particularidad de esto que les voy a mostrar. Aquí atrás tiene un agujerito para distintos tipos de tapas de válvula. En este caso viene tapado con una gomita y lo vamos a tapar. ¿Por qué? Porque la tapa de válvula es ciega. Es una gomita que calza ahí. Porque por acá entra el aceite. Por debajo de esto, como viene en el conducto donde lubricamos anteriormente, entra el aceite para el árbol de leva. Llena esta superficie, ¿verdad? Y acá es donde se encarga de lubricar lo que es las levas y parte de los balancines. Y los balancines van lubricados por la tapa de balancines, ¿verdad? Donde tenemos los reguladores para regular las válvulas. Van lubricadas por una ranura que les voy a mostrar después. Pero ahora colocamos las gomitas. ¿Qué es lo que lleva acá? Porque la tapa, esto no lleva junta, lleva un poquito de cemento. Y lo ponemos en la tapa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocamos las dos guías de la tapa. Que una de las guías va aquí. Bien. Y otra de las guías va acá. Y en la tapa, que acá tenemos, yo le voy a explicar, por acá, por este espárrago sube aceite y recorre el aceite de un lado hacia el otro. Y también por unas perforaciones de que tiene, lubrica el centro de los balancines, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a dar una pintadita, penitas, con
con silicona. ¿Ah? Tenemos que tener cuidado de no poner en estas partes. ¿Ah? Acá tal vez tenemos que retirar un poquito. Retiramos un poquito de silicona ahí para que cuando nosotros apretemos no tengamos ningún inconveniente. Y ahí lo que hicimos, cubrimos toda la parte, toda la superficie con muy poquita. Vamos a colocar la tapa. Luego de tener pronto el tema de la silicona, lo que procedemos es armar la tapa. Levantamos los balancines con los dedos porque pegan en las válvulas. Y ahí tenemos pronto como para poner 4 arandelas que lleva, por lo general son 4 arandelas de cobre, lo que es la tapa de cilindro, con sus respectivas tuercas con gorro. Perfecto. Luego lleva un tornillo a lo largo que va aquí, que aprieta hasta la base del cilindro. Y lleva 4 tornillos en la tapa de balancines. Luego, cruzadito, arrimamos los tornillos. Podemos enroscar esto un poquito. Luego lo apretamos con la llave correspondiente. Bueno, llegó la hora de darle torque a la tapa de cilindro. 1.2 kilos y estos llevan entre 2 kilos y medio y 4 kilos. ¿Por qué digo esto? Porque la 125 no hay mucha información de estos motores chinos. Cruzadito, evidentemente. Y estos 1.2 kilos, cruzadito también. Que es poquito lo que llevan. No los aprieten de más. Reapretamos este, no tengo información de este torque. Y apretamos este que lleva 1.2 kilos también. Listo. ¿Ven el exceso que no es mucho de lo que quedó de silicona? Retiramos todo ese exceso para que quede prolijito. Bueno amigos, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para continuar el proceso tenemos que armar lo que es el tema del volante. Vamos a armar la tapa del volante para ver los puntos de inspección que nos trae la tapa para poder registrar lo que es la T. Es decir, nosotros tenemos que buscar la T, pistón arriba, punto muerto superior. Allá ya tengo, si ustedes ven, ya tengo los gorrines de la tapa de acá, la tapa de registro de válvula, los gorrines nuevos y lo del tensor. El tensor lo vamos a dejar para lo último, que está allí. Le voy a mostrar cómo funciona y todo, pero primero ponemos la tapa. Lo que hacemos es lo siguiente: colocamos el engranaje del arranque con sus 2 arandelitas, una en cada lado. Certificamos el tema de las guías y más o menos dejamos la T por acá. Ahí la tenemos, ¿verdad? Que esto significa que está el punto muerto superior. Recuerden que en el momento cuando armamos el árbol de leva, dejamos las 2 levas para abajo. Y al colocarle la tapa, eso significa que las válvulas quedan cerradas para poder armar la distribución. Vamos a poner la junta acá y vamos a poner la tapa, apretamos y les muestro. Detalle importante antes que se me olvide. En este caso me trae una marca aquí. ¿Por qué le digo esto? Porque hay volantes que solamente traen la marca de la parte de lo que es la parte de arriba. Y en este perfil no. Y la tapa de los cadeneros, la inspección es por acá. Entonces no es por arriba como otros. Entonces no van a poder ver la T. Entonces lo que hacen, si ustedes no tienen la marca acá, calculan bien justito, hacerle una rayita a penitas con una hojita de trincheta. Pueden hacerlo con un marcador blanco, lo que sea, para ustedes poder ver la tapa de inspección. ¿Se entiende? Ahora cuando pongan la tapa me van a entender. Vamos a colocar la junta, la tapa y sus tornillos. Y acá, como les digo, dejamos lo más aproximado posible. Ahí estamos en punto muerto superior. ¿Me entendieron lo de la raya? Porque hay otras que se ve la T por arriba y esta tiene lateralmente, quien dice, la inspección, y no vamos a poder ver si no lo marcamos. En este caso el volante ya de fábrica está marcado, pero se pueden enfrentar a eso. Ahora vamos para arriba el platillo. Acá se los voy a marcar para que ustedes lo puedan ver. Ese es el punto. Teniendo el punto marcado, lo que hacemos más o menos subimos. ¿Se acuerdan que yo les dije que dejábamos un aproximado por ahí? Nos fijamos abajo. Voy a hacer coincidir la raya T en el punto de la tapa y van a ver que la distribución, todavía no puse el platillo, ¿verdad? Pero la distribución la tengo corrida. Que tal vez algunos vuelvan a preguntar, el puntito del volante tiene que estar con esa raya que vemos ahí. ¿Ven la raya que está acá? Ese es el punto de la tapa. Y bueno, ahora me van a preguntar, y bueno Álvaro, ¿cómo corremos esto? ¿Cómo tratamos de poner a punto? Bien sencillo.
agarran un destornillador, agarran con el dedo el platillo por acá, agarran un destornillador fino y lo que hacen, nosotros tenemos que correr el platillo hacia allá. Entonces pasamos la cadena una vuelta por arriba del platillo. Entonces hacemos así, lo enfrentamos y vemos que estamos cerca, pero pareciera que nos falta uno. Vamos a colocar bien el punto abajo. Nos falta 1 o 2 dientes. Hacemos la misma operación. Recuerden, si les gusta el contenido, suscríbanse y me ponen en los comentarios de dónde son. Eso siempre es importante. Bueno, ahí creo que estoy bastante parecido. Voy a certificar abajo. Bien. El árbol de leva lo tengo con las válvulas cerradas. Quien dice que dan para abajo. Y para nosotros poner la tapa. Entonces por ende tiene que tener este movimiento. Tiene un movimiento por un lado y tranca, un movimiento para el otro y tranca. Lo dejamos aproximadamente en el medio, que es donde enrosca los tornillos. Con un destornillador Phillips, si quieren, pueden hacer lo siguiente. Como la cadena es nueva, esta le va a costar un poquito. Entonces pueden hacer así sin dañar nada, ¿verdad? Ahí calzó. Y lo que hago es certifico. Abajo, antes de colocar los tornillos, certifico el punto. Abajo lo tengo en punto y aquí también. Voy a correr la cámara para que se vea bien. Ahí tengo el punto. En el volante, la T. Recuerden que yo no se los muestro en el momento porque lo estoy sosteniendo, ¿no ven? Que yo tengo que estar sosteniendo la marca que indica el volante porque se me gira y no queda en el lugar. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Pongo bien. Estoy mirando en este momento y coincide totalmente con el punto. En este momento la puesta a punto del motor cadenero está pronta. Si ustedes no tienen despejados los tornillos, pueden darle para un lado, va a trancar, ¿verdad? Va a trancar y va a seguir de largo lo que es el platillo. Yo lo voy a mostrar. ¿Ven? Le dan para el otro, si es el caso. Sostienen acá porque no está agarrado todavía. Le dan para el otro hasta que descubran despacio. Hasta que descubran ahí los agujeros para poder poner los tornillos. Ponen los dos tornillitos. Se ayudan de la parte de abajo si quieren con el mango de fuerza y el dado 14 para que no se les gire. Lo volvemos a poner a punto acá. Ahora con el árbol de leva puesto y todo y la cadena, por lo general no se mueve. Sostengo acá y aprieto aquí. Si pueden ver ahí, tenemos el punto del volante con el punto de la tapa. Lo estoy sosteniendo con el mango de fuerza ahí. Y aquí arriba tenemos el platillo con el punto y el punto de la tapa de cilindro. Ahí está armado el motor a tiempo, a punto. Bueno, acá tenemos el tensor. El tensor lo que hay que sacarle es el tornillo. Y debajo del tornillo van a ver que aquí hay un O-ring. Yo lo tengo nuevo, entre otras cosas, para colocar acá. Como le dije, la tapa de inspección del árbol de leva, la de registro de válvula y esta es la del tensor. El tensor también lleva una juntita que ahora se los voy a mostrar, pero les voy a mostrar cómo funciona. El tensor, luego que sacan eso para colocarlo, tienen que retraerlo. Retraer es, colocan un paleta fino, un destornillador paleta fino y tienen que apretar. Cuando apretan, les voy a mostrar la operación acá. El tensor se contrae. ¿Se entiende? Cuando nosotros sacamos el destornillador, por eso es un tensor automático. Nosotros lo que tenemos que hacer es colocar en esta, con esta regulación, es decir, al mínimo, y nosotros lo colocamos y a mediante que vaya teniendo desgaste la cadena de distribución como las guías, en ese momento el tensor va a ir avanzando a necesidad. Le ponemos la juntita bien y lo que hacemos para colocarlo es lo siguiente. Primero lo colocamos así. Le ponemos un tornillo, para que se les sea más fácil es esto. Le ponemos un tornillo para centrar la junta. Apretamos, me voy a poner de una manera que ustedes puedan ver bien. Ahí está. Apretamos hacia adentro sin ejercer mucha presión y con el destornillador lo encajamos dentro y empezamos a enroscar hasta conseguir que apoye contra la tapa de cilindro en su totalidad. Cuando apoyó en la tapa de cilindro, por lo general cuando compran un tensor nuevo viene con una herramientita, que no la tengo ahora en el momento porque siempre que vienen, no es una herramientita, es una chapita que calza justito en esas ranuras
y nos permite como es, poner el tensor sin andar haciendo esta operación. Pero bueno, así es como se coloca. Ponemos ese, luego colocamos sin soltar, ¿verdad? Sin soltar el destornillador, colocamos el de abajo y con la ayuda de un clic que tengo acá, apretamos, apretamos un poquito sin soltar el destornillador. Es medio engorroso porque tengo la cámara enfrente. Apretamos uno ahí y soltamos. Y ahora apretamos el otro. Luego que tenemos los dos apretados, lo que hacemos, repetimos la operación. Es decir, apretamos un poquito el tensor, apretamos un poquito y lo hacemos, quien dice, no le hacemos fuerza para que vuelva solo para atrás. Solamente porque a veces cuando ustedes lo enrollan del todo, el tensor se puede llegar a trancar. Y después lo prenden y le hace ruido acá en la distribución. Entonces, bueno, como les digo, hacen la operación, déjenme encajar acá. Hacen la operación de colocar el destornillador y apretan, quien dice, para que el tensor se contraiga. Y luego apenito le hacen un poquito para atrás. ¿Tá? Eso por una mañita de mecánico que bueno, que a veces pasa cuando los tensores lo comprimimos del todo porque la cadena está nueva, las guías están nuevas y a veces quedan trancados y hay que ayudarlos. Luego de eso colocamos el O-ring y el tornillo. Evidentemente tenemos que sacar el burro para esta operación. Ahí pusimos el O-ring y colocamos el tornillo. Una pérdida de aceite muy común en estos motores, que siempre se confunden. Vamos a poner bien acá que no se nos vaya a salir. Siempre se nos confunden a veces con pérdida de base de cilindro y no lo es, porque como está el burro no nos deja ver bien, a veces confundimos con eso. Y aquí apretamos bien. Acá aprovechamos y ponemos la protección de los cables ya. Bueno, y acá podemos poner los tapones nomás. Recuerden, si estos están muy apretados, pueden sacarlo con una monedita, yo ya les había dicho. Con una monedita y una pinza lo pueden hacer. Bueno, muy bien. Ahora en el momento, antes de poner la tapa, vamos a regular las válvulas. Yo les recomendaría, como recién lo estamos armando, colocarle 0.10 de escape y 0.8 de admisión. En teoría llevan menos por manual estos motores, pero terminan apretándose las válvulas y bueno, no queremos eso. Preferible que lo armen de entrada, si lo van a armar por primera vez, ponen 0.8 de admisión y 0.10 de escape. En estos casos es medio engorroso regular las válvulas, entonces lo que tienen que hacer con la galga es doblarla. ¿Se entiende? La doblan la galga para poder pasarla, yo le voy a mostrar. Bueno, ahí tenemos la válvula para regular y ven que la galga la tenemos que doblar, como les dije. Es un poquito engorroso, pero bueno, se puede hacer. Ahí le estoy tratando de dar 0.10, entonces lo que hago, yo tengo mi llave para aguantar los reguladores, aprieto hasta donde la regulación esté correcta. Ahí aproximadamente, pongo la llave, pongo para aguantar, me fijo y ahí estoy en 0.10. Acá lo que hago, aprieto bien la tuerca del regulador. Certifico igual después, por si me queda 0.10, porque a veces cuando ustedes terminan de apretar, sacan, pasan y queda más medida o menos medida. Eso lo tiene que certificar. 0.10 escape y 0.8 emisión. Muy bien, muchachos, más que obvio que la regulación de válvula con el motor a tiempo, ¿verdad? Luego de que ustedes le dieron la regulación de válvula esa, la mueven un poco, la moto le va a prender haciendo un poco de ruido a válvula, evidentemente la mueven un poco, y si no la van a hacer andar enseguida, la mueven un par de días, y luego le regulan las válvulas. Lleva un poquito menos, por manual a veces lleva 0.7, 0.8 escape, pueden encontrar 0.5, 0.6, para mí 0.5, 0.6 es muy poco y a veces se terminan apretando las válvulas. Pero bueno, en fin, con una inicial de esto para que recorra bien el aceite, para que los balancines no estén requete contra apoyados al árbol de leva cuando recién está recién armado en seco, quien dice, si bien está lubricado pero está en seco. Preferible dejar un poquito más de luz de válvula y ahí descartamos cualquier otro tipo de fallita también, porque a veces si dejamos muy apretadas las válvulas puede ser que la moto no modere,
falle, y si nosotros certificamos, dejamos 0.8, 0.10 aproximadamente, la moto tiene que prender y moderar. Si no modera es porque o le erramos en el tema de la distribución o le estamos errando en el tema de carburación. Eso como un tip que le dejo ahí. Luego de eso, lo que hacemos, la tapita de inspección o rines nuevos, ¿verdad? Para las dos tapas, en el kit de junta, el descarbonizado, se los venden. Cerramos acá, no la apretamos a morir las tapas porque después con los rines nuevos cuesta un montón sacarlas cuando vayan a regular la válvula nuevamente. Ponemos los gorrines nuevos a las tapas de registro de válvula. Luego nos queda poner la tapita esta, lleva una junta y un O-ring. Le ponemos el O-rincito con cuidado y ponemos en dirección a las letras que se lean. Hacemos coincidir los agujeritos, tenemos que tener cuidado con el O-rincito. Ahí, ya entró. Bien, y ahí le ponemos sus dos tornillos. Y acá lo que voy a hacer, lo voy a llevar parejito. Parejito a los tornillos por el O-rincito. Y aprieto las tapas de registro. Hasta ahí, no más que eso. Recuerden que ustedes la tienen que regular un poquito más. Le muestran esta que capaz se ve un poquito mejor. Aprieto. Hasta ahí, no las mato en apretada porque si no después es un martirio. Y bueno, para los que ya conocen estos tipos de motores, el burro lleva unos casquillos. Por debajo del burro lleva unos casquillitos, les muestro. En el momento de colocar el burro es sencillo, lo colocan, el calza perfecto y por debajo llevan... No está sucio, está todo manchado el motor, porque el escape, justo estos escapes pasan por acá arriba y los manchan todo. El motorcito se ve, a comparación de algunos otros que hemos armado en el canal, se ve un poco, parece sucio pero no lo está. Estos motores son tipo el modelo de moto es cross, entonces traen el caño de escape por acá y los escapes justo a veces por lo general de estos modelos chinos pierden y bueno, se ve en esas condiciones, pero bueno, eso sería lo de menos. Ponemos el casquillito aquí. Por lo general estos motores no llevan la masa en el burro, la llevan en la tapa de piñón o en algún tornillo del motor, eso dependiendo del modelo de cada moto. Hacemos coincidir ahí y apretamos. Tornillitos estos, por lo general, lo que son 6 milímetros, llevan 1 kilo a 1,2 kg. Todo lo que es 6 milímetros, más o menos el que quiera preguntar eso, bueno, en fin. Y bueno, literalmente tenemos relativamente pronto el motor para subir al chasis. Bueno amigos, ahí tenemos pronto el motor, finalizamos el cadenero, tan esperado el cadenero que era la parte más importante. Como les mencioné en el video anterior, este motor no era para desarmarlo absolutamente todo, porque era un requerimiento del cliente que teníamos que hacer la parte de arriba. Porque la parte de abajo tenía poco tiempo, digámosle, lo que era el motor. Y la cadena de distribución esta, ¿se acuerdan que nos rayó toda la parte de lo que era del aluminio? Y la cadena de distribución lo que hizo, sacó de punto la moto porque corrió el engranaje de abajo, sacó de punto y se dobló la válvula de admisión. Pusimos rectificado el pistón, mandamos la tapa de cilindro para dar una tocadita a los asientos, válvulas nuevas. Todo lo que respecta a la tapa, sellos, todo está pronto. Cambiamos el engranaje dentado del piñón del cigüeñal. Les mostré cómo ponerlo a punto y ahí lo tenemos pronto. Espero que les haya gustado el video amigos. Espero que no se les haya hecho muy tedioso y largo. La idea era tratar de mostrar el detalle lo máximo posible. No les mostré por ejemplo la posición de los aros, porque ustedes si ya son seguidores del canal y quien no lo son, los invito a suscribirse. Porque yo ya había subido como cantidad de veces cómo armar los aros en estos motores. Y lo mismo lo de la tapa de cilindro, no mostré la esmerilada y la armada porque uno de los últimos videos que subí hace poquito se refería a eso, aplica igual. Entonces bueno, recuerden siempre, si no son suscriptores, para apoyar el canal dejen su like y si quieren suscribirse y siempre me ponen de dónde son, que es muy importante porque me encanta a ver de dónde son. Mirá, te escribo de tal lado. Y está genial, entonces trato de contestarle a todos en lo posible. Les mando un abrazo para todos y nos vemos en un próximo video.
Ah, esperen, si te quedaste hasta acá, tengo una sorpresita. ¿Ven esta moto que tengo acá? Una GTR 125, motor original. GTR 125. Si te quedaste hasta el último video, te comiste toda la explicación del Álvaro. Si te quedaste hasta el final y te comiste toda la explicación del Álvaro, tengo una sorpresita acá. Que capaz, si me da el tiempo, vamos a ver si podemos abrir la caja. Si me da el tiempo, voy a tratar de mostrar lo mejor posible. Ahí tenemos un cadenero 0 km 250. Motor cadenero 0 km 250. Si me da el tiempo, voy a hacer videos para el canal.